Hola a todos y bienvenidos a Monumentos de España, Ecos de la Historia. Soy Sofía. Y yo soy Mateo. Hoy, Sofía, tenemos un lugar muy especial del que hablar. Así es, Mateo. Vamos a Granada, una hermosa ciudad en el sur de España, para aprender sobre un palacio y fortaleza mágicos llamados la Alhambra. ¿Has oído hablar de ella? Creo que sí. ¿No es muy antigua y famosa? Alhambra suena como un nombre interesante. Lo es. Alhambra viene del árabe. Una teoría dice que significa la roja, probablemente porque las murallas de la fortaleza se ven rojizas, especialmente cuando el sol brilla sobre ellas, ya que están hechas de una arcilla roja especial. Pero hay otra teoría interesante, Mateo, que dice que su nombre también podría estar relacionado con su fundador, Mohammad ibn al-Ahmar, que significa el rojo, por el color de su barba, y de ahí vendría el nombre del palacio que él comenzó a construir. La roja o por su fundador el rojo. Ambas teorías son interesantes. Entonces, ¿cuándo se construyó este increíble lugar? Bueno, la historia comienza hace muchísimo tiempo. La gente ha vivido en la colina donde se encuentra la Alhambra durante muchos siglos, pero la Alhambra que conocemos hoy comenzó a ser realmente importante en el siglo XIII. Eso es, hace unos 800 años. Vaya, 800 años. ¿Quién la construyó entonces? Fue construida principalmente por los gobernantes nazaríes. Eran reyes musulmanes que gobernaban Granada. El primer rey importante para la Alhambra fue precisamente Mohammad ibn al-Ahmar, del que te hablaba. Él comenzó a construirla alrededor del año 1238. Entonces, ¿era un palacio para reyes? Exacto, pero era más que un simple palacio, era como una pequeña ciudad. Tenía el palacio para los gobernantes, fuertes murallas y torres para los soldados. Esa parte se llama la Alcazaba, que significa fortaleza. Y hablando de murallas, todo el complejo es enorme. Las murallas exteriores miden más de 1 milla de largo, eso es casi 2 kilómetros, y hay alrededor de 30 torres. Toda una ciudad en una colina con tantas torres. Eso suena muy seguro e impresionante. Lo era. También tenía casas para la gente que trabajaba allí, jardines e incluso una mezquita para rezar. Durante muchos años, Granada fue el último reino musulmán en España. Pero en 1492, un año muy famoso, los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, conquistaron Granada. Entonces, ¿qué pasó con la Alhambra? ¿La destruyeron? Por suerte, no. Les encantó su belleza. Se convirtió también en un palacio para los reyes cristianos españoles. Incluso añadieron algunos edificios nuevos en un estilo diferente más tarde. Así que la Alhambra tiene historias tanto de gobernantes musulmanes como cristianos. Eso es fascinante. Un lugar con tantas capas de historia. ¿Y qué hay de la forma en que está construida, su arquitectura? Dijiste que es impresionante. Realmente lo es. Es famosa por su arte islámico. Piensa en patrones muy detallados en las paredes, hechos de azulejos y yeso. Estos patrones suelen ser formas como estrellas y flores, y hermosa escritura árabe que se llama caligrafía. Es tan bonita, de hecho, que los poetas de la época describieron la Alhambra como una perla engastada en esmeraldas. Una perla engastada en esmeraldas. ¡Qué forma tan bonita de decirlo! Entonces, ¿los edificios son la perla y los jardines las esmeraldas? Exacto, y el agua es súper importante en la Alhambra. Ves fuentes y estanques por todas partes. No solo se veían bonitos, también ayudaban a mantener frescos los palacios. El más famoso es el Patio de los Leones. Tiene una fuente en el medio sostenida por 12 leones de piedra. ¡Wow! Y mencionaste jardines. Oh, los jardines son impresionantes. Hay un palacio de verano especial con jardines asombrosos llamado el Generalife. Era un lugar para que los reyes se relajaran con agua corriente, senderos sombreados y flores de dulce aroma. Y otra cosa inteligente. Algunos dicen que partes de la Alhambra fueron construidas para funcionar como un reloj de sol gigante. La forma en que la luz del sol se mueve a través de las habitaciones y los patios podría decirles la hora del día. Un palacio reloj de sol gigante. Eso es alucinante.
Lo es. Y hoy, Mateo, toda esta belleza e inteligencia hacen de la Alhambra uno de los lugares más visitados de toda España. Millones de personas vienen cada año. ¿Millones? ¿Por qué tanta gente quiere verla? Bueno, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso significa que es reconocido como un lugar muy importante para todo el mundo, por su historia y belleza. La gente viene a ver el arte asombroso, aprender sobre las historias de los reyes y reinas y simplemente sentir la magia del lugar. Eso es maravilloso. Es como un hermoso libro de historia por el que puedes caminar. Realmente lo es. La Alhambra no son solo edificios antiguos, es un lugar lleno de historias, arte y la sensación del encuentro de diferentes culturas. Si alguna vez vas a España, es una visita obligada. Tengo muchas ganas de visitarla ahora, Sofía. Suena increíble. Yo también, otra vez. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en Monumentos de España, Ecos de la Historia. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre la Alhambra. Acompáñenos la próxima vez para más aventuras. Suscríbanse a nuestro canal para descubrir más episodios interesantes. Le agradecemos su apoyo. ¡Hasta pronto! Adiós a todos.